Amén. Pueden tomar asiento. Y vamos a venir al libro de los jueces, y vamos a venir al capítulo 17. Para los que nos están visitando, Pablo, Eileen, Jonathan, Lili, que se están reincorporando después de su luna de miel. Amén. Y Elena, que nos visita de El Salvador. Al comienzo del año 2019 empezamos a revisar el libro de los jueces, ¿verdad? Pues en la iglesia Casa del Pan tenemos una santa costumbre que es pues no predicar lo que nosotros queremos predicar, sino pedirle al Espíritu Santo que nos dé pues una dirección de qué es lo que Él quiere que se predique. Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan por medio de las redes sociales, ¿verdad? Y pues siguiendo la línea de trabajo que hemos estado desarrollando, decíamos que siempre le pedimos al Señor esa dirección, es decir, qué es lo que hay que predicar. Y por una razón muy sencilla, si usted mira a su alrededor, todos nosotros somos diferentes. Y así como todos somos diferentes, las iglesias son diferentes. Y lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, cuando Dios le habla a cada una de esas 7 iglesias, no les manda un mensaje en serie. No es un mensaje igual el mismo a todos, predicándoles lo mismo a través del año. Es un mensaje personalizado. Y Él les dice algo más o menos así: yo conozco tus obras. Y después desarrolla el mensaje y a algunos les censura, a otros les alaba. Y eso nos hace a nosotros comprender que Dios nos conoce. Amén. Y que Dios no es una fuerza inerte, distante, que está por allá en una galaxia que no se relaciona con su creación, sino más bien una persona que tiene un conocimiento íntimo de su creación. Qué lindo pensar en eso. Porque si Él conoce su creación, Él sabe lo que necesitan. Y por esa razón es que cuando Él le habla a esas 7 iglesias, Él les envía un mensaje directo a cada una de ellas. Y por esa razón nosotros también en la iglesia Casa del Pan le pedimos al Señor que nos dé pues esa guía de qué es lo que hay que predicar. Y al inicio del año vino esta pauta de que predicáramos del libro de los jueces. Y el libro de los jueces nos enseña muchas cosas, pero una de las principales que podemos ver y que hemos estado estudiando en el mismo es cómo Dios liberta a su pueblo del pecado. ¿Quién ha estado alguna vez atado al pecado? Nos da vergüencilla alzar la mano, ¿verdad? Por allá la levantó. Mi suegra no la levantó. Yo sí, en algún momento estuve atado al pecado, ¿verdad? Fue muy rápido, dijo, para que no la vieran, ¿verdad? Yo. Pero también, ¿verdad? Como dicen allá afuera, todos tenemos una cola, pero la voluntad de Dios es cortar esa cola, ¿verdad? Y que quede como un recuerdo, como aguas que pasaron, como dice Job. Y no es que usted no va a pecar otra vez, porque la palabra de Dios nos enseña que hay una diferencia entre practicar el pecado y el pecado como tal, en el cual todos nacemos. Dios quiere cortar de nosotros esa práctica esclavizante del pecado, en la cual por naturaleza nosotros vivimos cuando no conocemos al libertador. ¿Y quién es el libertador por excelencia? Su nombre es Cristo Jesús. Él es el que cuando conocemos la verdad nos hace verdaderamente libres. Él es la verdad, dice la palabra. Entonces el libro de los jueces, aunque está en el Antiguo Testamento, nos muestra de una manera muy práctica y muy gráfica a través de la historia de Israel cómo Dios trató para liberar a ese pueblo del pecado y cómo también el hombre, su destino cuando no se somete al Señor, pues básicamente es vivir esclavizado de ese pecado. Hemos estado viendo, hemos estado revisando cómo el libro de los jueces nos enseña a través de la historia de Israel, cómo Israel fue sacado de Egipto. Y usted en algún momento pues ha escuchado la historia, la ha leído, la ha visto en Semana Santa, cuando el Señor dice que el pueblo de Israel está ahí cautivo y Él levanta a Moisés. Y Moisés llega a hablarle a Faraón y dice que a través de este hombre Dios los saca de Egipto. Y nos dice que el propósito que Dios tenía al sacar al pueblo de Israel de Egipto, pues no era solamente librarlos de una esclavitud. Lo que Dios quería hacer era introducirlos a ellos en una tierra. Amén. Dios quiere libertar a su pueblo de una esclavitud e introducirlo en algo nuevo. Y nos enseña el libro de los Corintios que cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento tenemos que aprender a verlo como una moraleja, como un ejemplo de lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros al día de hoy. Es decir, cuando estamos viendo el libro de los jueces, tenemos que tener muy presente que esa historia que estamos viendo allá, en un sentido, es nuestra historia también.
Y cómo Dios reaccionó a los diferentes movimientos que tuvo el pueblo de Israel, nos hace entender a nosotros también cómo Dios pues respondería en las mismas condiciones a nosotros hoy. Y hemos estado revisando cómo a través de ese libro, pues básicamente hay 7 ciclos. Los que han estado viendo la serie desde inicio de año lo han podido seguir, y los que nos están siguiendo por las redes sociales lo pueden ver también en YouTube. Tenemos pues las grabaciones de cada una de ellas. El libro de los jueces nos muestra 7 ciclos, y esos ciclos pues básicamente se corresponden con cada uno de esos jueces. Jueces es el nombre del libro, pero podemos darnos cuenta, conforme lo que hemos estado revisando, que tal vez el nombre más adecuado para llamar al libro de los jueces sea los libertadores de Israel. Porque ellos no venían a hacer una función de litigio, es decir, ellos no venían como un juez a dictar leyes, sino que ellos venían cuando había una situación de opresión en Israel por causa del pecado, que algún pueblo los esclavizaba. Dios levantaba a este juez libertador para traer una libertad a ellos. Y esto, que lo vemos a nivel de historia, tenemos que comprenderlo hoy de este lado de la cruz, de este lado del madero, en el sentido de que Dios trae para nosotros también una libertad. Pero ¿cómo caía el pueblo de Israel en esa esclavitud de la cual estamos hablando? ¿Cómo llegaban ellos a estar cautivos? Veíamos que a través de cada uno de esos ciclos pasaba algo, son 7 ciclos, ¿no? Y es que había un rechazo, como lo puede ver en el primer círculo que está en el ciclo, ¿verdad? Vamos a explicarlo. Había un rechazo de Israel. ¿Un rechazo a qué? Nos preguntamos. Un rechazo a las normas de vida que Dios les había dado a ellos cuando los iba a sacar de Egipto. Dios no sacó a Israel porque sí de ahí. Dios los sacó para formar una nación. Repita conmigo, una contracultura. Cuando Israel ingresó en Egipto era nada más y nada menos que la mano de obra barata que tenía Egipto. Ellos eran los trabajadores de los egipcios. Y cuando Dios los ve en esa esclavitud, Dios tiene una idea que viene desde Génesis, y es sacar ese pueblo de ahí, y al sacarlo de ahí también construir una nación. Y esa nación iba a desarrollar una cultura. Esa cultura se desarrollaría por medio de la palabra, de la Biblia, lo que los judíos llaman la Torá. Y esa Biblia iba a definir, pues básicamente, las normas de conducta, de ética, de vida que la nación de Israel tenía que tener. Al cabo de unos siglos, conforme Israel adoptaba esa norma de vida y esa cultura, se iba a crear esta nación llamada Israel, y Dios iba a enviar a ese pueblo siglos después un hombre, que es el que usted y yo conocemos, que es Jesucristo. Y el objetivo de Dios enviar a Cristo a esa nación era abrir la salvación a la comunidad internacional, cada uno de nosotros. Podemos ver que Dios tenía una trayectoria bien marcada desde Génesis hasta el Nuevo Testamento para proveer salvación a usted y a mí. ¿Quién le da la gloria al Señor? Dios siempre ha estado en control del mundo, aunque a veces no parece. Él siempre ha estado en control de todo. De lo bueno, de lo no tan bueno que Él no aplaude, pero que son las consecuencias de la caída. Él ha estado en control de todo. Y cuando hablamos de ese rechazo, de ese ciclo, lo que ocurría era que Israel, a la ley que Dios le había dado, en algún momento la dejaba de lado. Y comenzaban a hacer lo que ellos querían. Es decir, el Señor les daba reglas de conducta con respecto a los matrimonios, por ejemplo, y les decía: ustedes no deben casarse con los pueblos de otras naciones. No le darás tu hijo a las hijas de ellas, ni tomarás de sus hijas para tus hijos. Ese es un ejemplo muy claro, que Israel comenzó pues a trastabillar con solamente esto. Y conforme ellos fueron sacados de Egipto e introducidos en Canaán, la idea del Señor era libertarlos de la esclavitud, establecer esta nación y que tomaran Canaán, lo que comúnmente se escucha como la tierra prometida. Y esa tierra prometida, pues no era que ellos entraban y iba a ser un Four Seasons. Ya listo, todo preparado. Estaba lleno de pueblos enemigos Canaán. Ellos tenían que conquistar esos pueblos enemigos. Y el libro de Jueces nos enseña algo muy interesante, que es que Dios dejó esos pueblos ahí por una razón objetiva, y era probar el corazón de los israelitas. Es decir, no les puso todo en las manos de una vez. Él les enseñó que por medio de la guerra y por medio de la búsqueda de Dios, ellos iban a conquistar Canaán.
Y lo mismo hace Dios con nosotros hoy. Dios no nos da todo de buenas a primeras, ¿cierto? No nos pone las cosas la primera vez que oramos. Porque lo importante de esto, lo que Dios está buscando, es que haya una transformación en nuestro corazón. Primero, si esa transformación ocurre y si usted busca el reino, Él coloca todo lo demás, como lo dice Cristo, como una añadidura. Y nosotros muchas veces entramos en una crisis, en una frustración, porque pedimos y pedimos y pedimos y como que Dios no nos escucha y no viene nada. Y entonces pensamos, ¿dónde estará ese Dios de barba blanca en el anillo de Saturno que no me escucha? ¿Dónde estará? ¿Qué será? Y no nos damos cuenta que la razón por la cual Dios nos responde es simplemente por amor. Porque si Dios nos diera todo lo que nosotros queremos, estaríamos quién sabe en dónde. Contrario a eso, lo que Dios hace es invertir mañana, tarde y noche en nuestra vida por medio del Espíritu Santo para que le conozcamos. Israel estaba justamente en medio de esa experiencia. Es decir, ellos entran a Canaán, les había sido dada una Biblia y conforme comienzan a pelear con esos pueblos, las 12 tribus responden de manera diferente. Es decir, Israel no vino como un colectivo a pelear organizado. Cada tribu peleó diferente. Y podemos ver al inicio del libro de los Jueces que unas tribus conquistaron más y otras conquistaron menos. La que más conquistó, es decir, la que más se adhirió a lo que Dios le había dicho, fue Judá. Pero la tribu que menos hizo, es decir, la que menos obedeció y por consecuencia la que menos territorio ganó, fue Dan. Y vamos a ver cuál fue la involución, porque no fue una evolución lo que tuvo Dan, porque es justamente con lo que remata el libro de los Jueces. Ya estamos entrando justamente en la última etapa. Pero quisiera dejar este concepto del ciclo del pecado bien claro para poder entender la historia de cara a nuestros días. Cuando el pueblo rechazaba la ley, entonces había una respuesta. Porque como bien lo dice la palabra, todo lo que el hombre haga aquí en la tierra, eso va a cosechar. Tarde o temprano. Cuando ellos rechazaban la ley del Señor, entonces usualmente venía un pueblo y los conquistaba. Y esa conquista llevaba consigo una esclavitud también. Y esa esclavitud era un tiempo variable. El que más duró fue 40 años, pero hubo periodos también de 8, de 12 años, en los cuales Israel, pues básicamente le ponían un IVA multiplicado, tenía que pagar un impuesto altísimo, tomaban de sus mejores personas, se las llevaban y pasaba bajo una opresión. Dios levantaba cuando ellos clamaban, como vemos en el círculo de abajo, cuando ellos clamaban a Dios porque la situación era tan difícil, entonces Dios levantaba un juez, un libertador. Dios capacitaba a ese juez temporalmente con el Espíritu Santo y a través de ese juez traía una libertad. Y entonces ese rescate se daba y venía un tiempo de paz para la nación y un tiempo de reposo también. Pero no más ese juez moría, podemos ver en la Escritura. Tiempo después Israel volvía, dice la palabra, a buscar allá afuera lo que no se le había perdido. Volvía a buscar aquello que le había llenado en un momento. Y decía, yo me acuerdo que el camino a Palmares era por aquí. No, pero hay otra ruta para llegar. Empezaban a buscar lo que en otro tiempo habían utilizado para llenar sus vacíos, básicamente. Dioses ajenos. Dios les había hablado a ellos desde Deuteronomio, siglos antes, años antes, de que cuando ellos ingresaran a Canaán, ellos tenían que destruir todo lo que encontraban. Y Él les dio una especificidad geográfica en la cual tenían que trabajar. Es decir, no iban a ser simplemente una máquina de guerra matando todo lo que se encontraban. Dios les dio a ellos un terreno que ellos tenían que limpiar. Y ese principio lo vemos en Deuteronomio, se llama Erem. Es básicamente cuando Dios le dice al pueblo, eso que en algún momento usted le hizo tropezar o que podría hacerle caer, elimínelo. Que era lo que Dios quería, que ellos cortaran todos los altares idolátricos, destruyeran esos pueblos que eran sumamente paganos y se establecieran allí. Pero Israel comenzó a negociar esto. Y como decíamos antes, Judá cumple hasta un 90% casi. Y de ahí en una escalada hasta Dan fueron desobedeciendo menos y menos y menos. Y cuando llegamos a la altura del capítulo 17, lo que nos encontramos es precisamente la tribu de Dan y Efraín en un momento bien complejo.
que lo podemos ver acá. Estamos ingresando justamente en los últimos capítulos. Se le llama el período de crisis. ¿Y por qué crisis? Porque ya acá, ya Dios no levanta más jueces. Ya queda el pueblo, pues básicamente al garete, como diríamos, ¿verdad? Y la tribu de Dan y la tribu de Efraín se ven en una situación bien complicada, que es que habiéndoles Dios dicho que conquistaran tierra y que Él los iba a respaldar, y los respaldó, como en el caso de Judá, Dan no obedeció esto y ahora se ve con muy poco terreno. Y empiezan a crecer y entonces tienen que ver en dónde colocarse. Pero al moverse, no lo estaban haciendo precisamente por una dirección de Dios, sino que estaban viendo a ver cómo solucionaban el enredo en el cual se habían metido. Y podríamos preguntarnos aquí, bueno, pastor, ¿qué relación tiene todo esto que estamos viendo con nosotros hoy en día? Toda la relación. Porque así como Israel, por causa del pecado, llegó a estar en una esclavitud, como usted lo puede ver acá, Jesús nos dice en el Nuevo Testamento, a nosotros hoy también, que aquel que practica el pecado es esclavo del mismo. Y usted lo puede notar en cosas tan sencillas como pecados que nos cuesta dejar más que otros. Y hay personas que inclusive llegan a estar pues totalmente en una situación de esclavitud al pecado, como lo puede ser una drogadicción, un vicio, etcétera, que lo podemos ver allá afuera. La buena noticia es que Cristo vino para libertarnos de las obras de las tinieblas. ¿Quién dice amén? Yo he visto matrimonios de narcotraficantes ser restaurados. He visto gente gravemente enferma a punto de morir ser sanada. He visto personas con SIDA ser sanados. Lo que marca la diferencia en esto es cuando la persona busca a Dios de corazón. Y el libro de los jueces nos enseña que eso no era lo que estaba pasando con los israelitas. Ellos buscaban a Dios por una necesidad, no porque querían tener una aproximación al Señor. Y es totalmente diferente. Y el mensaje que nos queda súper claro a través de lo que vamos a ver el día de hoy es cómo hay una falsificación con respecto a la relación de Dios. Y el nombre de esa falsificación barata se llama religión, religiosidad. Se parece mucho, porque las dos a veces hablan del mismo Dios, pero el fruto que producen es totalmente contrapuesto. Una relación con Dios verdaderamente hace a la persona crecer y dar fruto. La religiosidad le va secando, le va desgastando, le aburre. Y pueden estar los dos hablando del mismo Dios. Pero el abordaje, el acercamiento que se tiene al Señor es totalmente distinto. Y como iglesia del Señor que estamos aquí, gente joven, gente más madura, es importante que todos tengamos esto súper claro, presente, para que veamos cuál es la manera en la cual Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Quién dice amén? Vemos dos cosas antes de ingresar al capítulo 17 particulares de Jueces. Y es que Jueces es el único libro de la Biblia que tiene dos introducciones y tiene dos conclusiones. Las dos introducciones de Jueces nos muestran dos perspectivas. Una, lo que el hombre piensa de lo que él hace, y la otra, lo que Dios opina de lo que ellos hicieron. Y lo vimos al inicio del libro. Y las dos conclusiones, que es justamente en la parte en la cual estamos entrando del libro de los jueces, nos muestran algo muy interesante. Y es lo siguiente: al inicio de Jueces, ellos tuvieron ciertas dificultades con los ídolos de los extranjeros. Es decir, ellos ingresaron, vieron palmares, vieron zapote, vieron los ídolos que ellos tenían y tuvieron problemas. Es decir, algunos se involucraron, otros no. Pero ya al final del libro, la primera conclusión lo que nos muestra es que ya el problema no es con ídolos extranjeros. El problema ahora es con ídolos que ellos mismos están fabricando, que ellos mismos están creando. ¿No se ha creado usted en algún momento un ídolo? Yo sí, en algún momento. Cuando iba al gimnasio, me acuerdo. Yo mismo me creaba mis ídolos. Y yo decía, no, ya está el bíceps, pero tengo que trabajar el tríceps mejor porque no se ve, no se marca. Ahora el oblicuo. Y no está mal que uno haga ejercicio. El problema es cuando usted comienza a poner cosas en un lugar que no es el que tienen que estar. Puede ser la apariencia física, puede ser el dinero, puede ser su opinión, puede ser la religión, puede ser un cónyuge, una persona, muchas cosas
podemos colocar allí. Israel comienza a caer en eso. Ellos comienzan a crearse su propio ídolo. Y vemos entonces cómo Dios responde y cómo esto se relaciona con Dan y lo que llega a ser Dan al final. Entonces vamos a leer el capítulo 17 y debo decir que este relato verdaderamente me impactó con respecto a lo que transmite. Le hemos denominado cómo hacer un detox de la religiosidad. Todos sabemos lo que es un detox, ¿cierto? Cuando necesitamos limpiarnos de algún líquido por ahí, o alguna sustancia, ¿verdad? O alguna comida. Hacemos un detox, dejamos de comer por algún tiempo y entonces eso comienza a limpiar nuestro cuerpo. La religiosidad es exactamente igual y el pecado también. Tenemos que hacer un detox. Y a veces creemos que no lo estamos logrando porque no se ve desde el día 1 el resultado. Toma un tiempo y ese tiempo tiene la intención de transmitirnos a nosotros un conocimiento. Así que vamos a leer el capítulo 17. Esta sección básicamente son 2 capítulos, pero solo vamos a leer el 17 y después vamos a mencionar de manera rápida el 18. Dice de la siguiente manera: los ídolos de Micaía, es el nombre del relato. Había un hombre llamado Micaía que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo a su madre: te oí maldecir a la persona que te robó 1100 piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero. Fui yo quien lo tomó. El Señor te bendiga por haberlo admitido, respondió la madre. Entonces él le devolvió el dinero y ella dijo: ahora consagro estas monedas de plata al Señor, en honor a mi hijo. Haré tallar una imagen y fundir un ídolo. Así que, cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien las convirtió en una imagen y un ídolo. Y los pusieron en la casa de Micaía. Micaía construyó un santuario para el ídolo e hizo un efod sagrado y algunos ídolos de familia y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto, según su propio criterio. Cierto día llegó a la región un joven levita que vivía en Belén, de Judá. Había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir. Y viajando, llegó a la zona montañosa de Efraín. Mientras estaba de paso, se detuvo por casualidad en la casa de Micaía. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaía. Él contestó: soy un levita de Belén de Judá y vengo buscando un lugar para vivir. Quédate conmigo aquí, le dijo Micaía, y podrás ser un padre y sacerdote para mí. Te daré 10 piezas de plata al año, además de una muda de ropa y comida. El joven levita aceptó y pasó a ser como uno de los hijos de Micaía. Luego Micaía lo nombró su sacerdote personal y el levita vivió en la casa de Micaía. Sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal. ¿Okay? El relato es sumamente interesante y nos muestra, pues básicamente aquí, 2 de las 3 partes que tiene. En el capítulo 18 está la tercera. Y vemos cómo se nos habla, pues, de la pérdida de un dinero. Nos hablan de un levita que anda errante. Y nos habla la última parte, en el capítulo 18, de una caravana migrante de danitas que se están moviendo hacia el norte en Israel. Y ocurre algo bien curioso, y es que nos dice que, pues, Micaía viene y se roba un dinero de su propia madre, y dice que son, pues, 100,000 piezas de plata, que haciendo la conversión más o menos a nuestros días son como 28, 30 millones. Era como el salario en aquellos días de un sacerdote anual. Es decir, era como dice mi papá, un bigote de plata, ¿verdad? Era un montón de plata. Lo cual nos hace comprender, pues, que la madre de Micaía, pues, ahorraba o era gente bien acomodada. Y cuando Micaía dice que escucha que la mamá maldice al que le ha robado el dinero, dice que entonces él, pues, cambia de opinión y dice: mira, mamá, pues yo fui el que me robé el dinero. La mamá no le corrige ni nada, sino más bien parece que alaba al Señor y dice: bendito sea el Señor, vamos a hacer algo. Y dice que ella toma la quinta parte, el 20% de ese dinero que se habían robado, y hace un ídolo y también crea un sacerdote, o más bien crea un efod para un sacerdote. Y ahí las cosas es donde comienzan a ponerse un poco complejas. Ya vamos a ver más adelante por qué lo que ellos hicieron fue un grave error. Pero lo que esto nos muestra
muy claramente es que muchas veces nosotros, en nuestra opinión, en nuestro querer agradar a Dios, buscamos hacer cosas que Dios nunca nos ha pedido, que ni siquiera están en la palabra, y eso más bien viene a ser un problema para nosotros o también para nuestras generaciones. Porque hay algo que vamos a aprender a lo largo de esta enseñanza hoy, y es que Dios se define a sí mismo. Amén. Dios se define a sí mismo. Nosotros no creamos un Dios a nuestra medida, que es justamente lo que está pasando hoy en la sociedad, que no es nada nuevo. Muchas veces queremos crear ese Dios conforme a nuestra imagen y semejanza, pero es que Él fue el que nos creó a nosotros y Él tiene su opinión, Él tiene su forma de vida, Él tiene su forma de conducta, la cual Él quiere que nosotros sigamos. ¿Quién dice amén? Entonces Micaía la escucha y le devuelve el dinero, pero en ningún momento usted ve que Micaía diga, me arrepiento por esto que hice. Hice mal delante del Señor. Usted no ve que él ore, usted no ve que él se presente al tabernáculo, él simplemente escucha la maldición y dice, no, aquí el asunto es, mejor nos libramos de esta y voy a devolver el dinero. Y coincide esto con algo muy interesante que vemos, y es que nos habla de un levita que anda errante. Dice que este levita está viajando hacia el norte y llega casualmente a la casa de Micaía. ¿Y qué podemos nosotros extraer de esto? Es que este levita también, así como estaba Adán y así como estaba Efraín, andaba un poco perdido. Y la razón es que el Señor les había dado a los levitas 10 pueblos que estaban muy lejos del territorio montañoso en el cual vivía Micaía. Es decir, ese levita no tenía que andar haciendo absolutamente nada por esas tierras. Además, dice que cuando él llega, pues Micaía, muy hospitalario y toda la cosa, un buen hombre diríamos, le ofrece trabajo, pero no le ofrece trabajo picando leña o cualquier otra cosa, le ofrece trabajo como sacerdote. Y nosotros podríamos pensar, si fuese gente que no está aprendiendo de las cosas del Señor, pero ¿qué de malo tiene si quieren buscar a Dios? Está buscando colocar un sacerdote. Es más, ve a su mamá bendiciéndolo en el nombre del Señor y demás. El punto del dilema aquí es que ellos estaban creando su propia religión. Estaban buscando acercarse a Dios a su propia manera, cuando Dios bien les había dicho a ellos que tenían que colocar un santuario y que ese santuario iba a estar colocado en Silo, que no estaba a 100 kilómetros de donde ellos estaban, estaba súper cerca. Lo que esto nos muestra es el hombre buscando hacer con Dios lo que él quiere. ¿Ha escuchado usted en algún momento opiniones así, como yo me acerco a Dios a mi manera, o yo tengo mi forma de acercarme a Dios? Cuando estoy en Palmares y cuando ponen la mesa que más aplaude, ahí yo estoy alabando también. Es que usted no puede entender lo que hay en mi corazón. No lo entiendo ni es bíblico. Porque no tiene que estar ahí. La palabra de Dios nos dice que no tiene comunión la luz con las tinieblas. Lo que estaba ocurriendo acá, pues básicamente era que ellos estaban buscando construir una imagen de Dios que se acomodara a lo que ellos querían. Y vamos a ver cómo desde Deuteronomio más adelante Él les había dicho a ellos, aún les había dado advertencias de que no podían crear ni un santuario, ni levantar sacerdotes, ni levitas de donde ellos quisieran. Es decir, tenían que hacer las cosas con un formato que ya Él les había entregado y que estaba muy claro desde un principio. El asentamiento de los levitas no estaba en Efraín, mucho menos en la zona montañosa de Efraín. Ellos estaban radicados en esos 10 pueblos que el Señor les había dado. Es decir, ellos tenían que estar allí. Es más, los levitas, no todos eran sacerdotes, era una pequeña parte de todos los levitas que podían fungir como esto. Este levita andaba totalmente errante y cuando se le hace la oferta de este puesto y le hablan de un buen salario y le dan buenas condiciones, él acepta. Vemos aquí también cómo, pues no solamente del lado de Micaía y de su familia había un abandono y estaban buscando hacer las cosas como ellos querían, sino que también del lado de la parte sacerdotal y espiritual ya las cosas no andaban muy bien. Es decir, tanto el pueblo como los líderes que se suponía que les guiaran, en el caso de este levita, estaban pues un poquito desenfocados, ¿verdad?
¿Y cómo podemos nosotros darnos cuenta que lo que hizo la madre de Micaía y que lo que hizo Micaía no es correcto? Por una razón muy sencilla. Desde Levítico 6 el Señor les había dado a ellos pues una ley con respecto al robo o la estafa. Y lo que ocurría en el tiempo de ellos es que cuando una persona era descubierta en estupro o había robado o había estafado a alguien, ellos tenían que sí, devolver el 100% de lo que habían robado, más un 20% adicional. Y además de eso, tenían que tomar una ofrenda, que era un cordero, y llevarlo, una ofrenda para la culpa, es decir, para que esa culpa fuese quitada. Y podemos ver cómo la madre de Micaía tenía como una pequeña comprensión, porque ella toma la quinta parte, pero no para devolver lo que tiene que hacer, sino para inventarse ella cómo agradar a Dios y crear su propio santuario. Toma el 20%, se lo da a Micaía, y entonces hacen esta religión, inventan ellos lo que ellos quieren hacer. Y el impacto de eso no se queda ahí, sino que la evolución de eso llega a tocar inclusive a ese pueblo de Dan y lo lleva a una idolatría. Y el eco de esto lo vemos no solamente en la historia, lo vemos aún en el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver cómo eso tiene una relación súper interesante. Lo que debió hacer Micaía, sí, fue devolver ese dinero, pagarle además un 20% a su madre y presentarse en Silo con una ofrenda para pedirle perdón al Señor. Hola. ¿Le ha pasado a usted en algún momento que nosotros tal vez hacemos algo que no hay que hacer y tal vez buscamos arreglar la torta como nosotros pensamos que hay que hacerlo, en vez de acercarnos al Señor y decirle, sí, Señor, perdón, me metí en este problema. ¿Cómo salgo de él? Sí, Señor, esto está pasando en el trabajo, esto está pasando en el negocio, esto está pasando en el matrimonio. Voy a ver cómo lo arreglo. No, no es voy a ver cómo lo arreglo, es Dios, ¿cuál es la forma de arreglar esto? Porque la palabra de Dios dice, separados de Él nada podemos hacer. Y muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones, pero no son bíblicas. Y tenemos que comenzar a comprender eso para apartar y hacer un corte entre lo que es la religiosidad y lo que es una verdadera espiritualidad, que son totalmente contrapuestas. La religiosidad te lleva en un hacer, sin sentido, en cualquier dirección, pero la espiritualidad genuina, la relación con Dios te lleva a través de un norte bien trazado en su palabra. ¿Quién dice amén? Lo lindo de esto es que nosotros no tenemos que inventar el agua tibia. Ya Él lo dejó aquí plasmado. Y vemos cómo en la medida que nosotros nos acerquemos al Señor, pues Él nos va a ir dando el camino para poder resarcir lo que hay que resarcir, solucionar cualquier cosa que hay que solucionar. Hay algo bien interesante con respecto a Micaía y es su nombre. El nombre Micaía es un diminutivo de un nombre más largo que se pronuncia Micaya y significan signos de pregunta, ¿quién es Dios? Y ese quién es Dios pues nos muestra un poco, de una manera bien interesante a través de su vida, como él tenía como una idea un poco somera de quién era Dios y comenzaba a hacer cosas, pero no tenía verdaderamente una relación con Dios para poder aterrizar las cosas. Él había escuchado de este Dios, pero en signo de pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Vemos cómo él pues no solamente hace este ídolo, no solamente crea esta religión, levanta este efod y se construye y coloca un sacerdote, un hijo suyo como sacerdote, sino que él comienza pues a desenfocarse. Y en el capítulo 17 leímos el versículo 6, que es parte de esa primera conclusión y nos hace entender por qué todo esto estaba pasando. Y probablemente usted lo captó cuando lo estábamos leyendo, pero lo leo nuevamente. Dice lo siguiente: en esos días Israel no tenía rey. Dice, cada uno hacía lo que le parecía correcto, según su propio criterio. Nos hace esto comprender, pues claramente cómo un pueblo en el cual no está la dirección de Dios, no conocen la palabra de Él, cómo ellos comienzan a sustituir lo que tenían que hacer con cosas que ellos mismos se inventan, con cosas que ellos mismos creen que son las que tienen que hacer, no las que Dios había presupuestado o las que Dios había colocado. ¿Y qué vemos de esto para nosotros hoy? ¿Cómo? Muchas veces cuando ignoramos la palabra de Dios, queremos, o muchas veces más bien caemos en una manipulación, intentamos manipular las cosas.
tanto la madre de Micaía como Micaía comienzan a ver de qué manera pues ellos pueden obtener no solo el perdón del Señor, sino cómo pueden también pues agradarlo. A Micaía se le ocurre colocar a su hijo como un sacerdote. Y cuando él coloca a su hijo como sacerdote, dice algo bien interesante en el versículo 13. Él dice, ahora sé que el Señor me bendecirá, porque tengo un levita como sacerdote personal. Podemos notar cómo Micaía tenía pues un desconocimiento de la palabra del Señor. Pero ese desconocimiento le lleva a él a comenzar a asumir cosas. Y en ese asumir lo que se supone que Dios tenía que hacer, comienza a trastabillar y comienza a tener problemas. Es decir, comienza a meterse en algo que no era lo que Dios quería que hiciera. Y lo mismo vemos en el caso de este levita. Cuando Micaía le ofrece el dinero, pues él lo toma, ¿verdad? Se muda a vivir con Micaía y comienzan a tener y a crear esta religión que no tiene que ver nada con lo que el Señor decía. Entonces podemos resumir del capítulo 17 y del capítulo 18 tres grandes secciones o tres grandes movimientos de lo que pasa acá. ¿Y cómo podemos determinar que lo que ellos hicieron en cada uno de estos casos pues fue algo equivocado? Si ustedes ven este cuadro que estamos poniendo acá, pues básicamente hay tres temas importantes. El primero es con respecto a los sitios donde se fomentaba la idolatría. Y lo que tenemos que ver aquí es qué era lo que Dios les había hablado a ellos desde un principio, en Deuteronomio, versus qué es lo que hicieron acá, en el Jueces capítulo 17. Con respecto a los sitios de fomento de idolatría, Dios les había dicho a ellos desde Deuteronomio capítulo 12 que ellos tenían que erradicarlos. Y vemos que en el caso de Micaía, más bien ellos llegan y comienzan a diseñar un propio santuario. Con respecto a los ídolos y las imágenes, lo que ellos tenían que hacer era derribarlos. Cuando Israel entró en Canaán, Dios les había anticipado que ellos se iban a encontrar por todo el territorio árboles que habían sido dedicados a cera, postes que eran hechos para la idolatría, y Dios les dice a ellos desde allá que ellos tenían que cortarlos, que tenían que talarlos. Y también Dios les da en Deuteronomio 12 una idea que comienza a evolucionar desde allá hasta cuando el Señor se topa con aquella mujer samaritana. Esta idea es de la adoración. Y Él les dice lo siguiente, quiero leer estos tres pasajes de Deuteronomio 12 para que podamos entender de lo que se está hablando acá. Deuteronomio capítulo 12, voy a leer los versículos 2, 3, 4 y 26. Dice lo siguiente. Aquí es Dios hablándole a Israel cuando estaban en Egipto e iban a entrar en Canaán. Él les dice, cuando expulsen a las naciones que viven allá, deberán destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses. Sobre las cimas de las montañas y de los cerros y debajo de todo árbol frondoso, destruyan sus altares y destrocen sus columnas sagradas. Quemen los postes dedicados a la diosa Acera y derriben los ídolos tallados. Borren por completo el nombre de sus dioses. No adoren al Señor, escuche bien esto, no adoren al Señor su Dios de la manera que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Más bien, busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus. El lugar donde su nombre será honrado. Allí llevarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primeras crías de tus manadas y rebaños. Allí, en la presencia del Señor tu Dios, comerás hasta quedar satisfecho junto con tus familias y te alegrarás por todo lo que hayas logrado gracias a la bendición del Señor tu Dios. Versículo 14. Solamente podrás hacerlo. Nótese lo específico, solamente podrás hacerlo en el lugar que el Señor elija, en el territorio de una de las tribus. Allí presentarás tus ofrendas quemadas y harás lo que te ordeno. Lleva todo lo que hayas consagrado y también las ofrendas para cumplir tus juramentos al lugar que el Señor elija. Y el versículo 8 habla de ese concepto, esa idea de Dios de la adoración, cómo esto comienza a evolucionar. Y les dice,
Lo voy a leer en la Reina Valera 60 y en la Nueva Traducción Viviente para que veamos cómo se desarrolla la idea. Dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora han entrado al reposo y a la heredad que el Señor su Dios les ha dado. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, su modelo de adoración tendrá que cambiar. Ahora cada uno hace lo que quiere, porque aún no han llegado al lugar del descanso, es decir, Canaán, a la tierra que el Señor tu Dios les da como preciada posesión. ¿Qué es lo que Dios está mostrando y de qué está hablando aquí la palabra? Él les estaba hablando de que donde ellos iban a adorar, Él les iba a dar un lugar específico donde tenían que hacerlo. Que ellos no podían hacerlo como lo hacían esos otros pueblos, sino que Dios había establecido una clase sacerdotal que era la que se suponía que tenía que manejar todo el tema de los sacrificios y que ellos tenían que presentarse ahí en Silo, hacer todo lo que era relacionado a su espiritualidad. Es decir, ellos no podían fabricarse o inventarse su propia manera de alabar a Dios. ¿Quién dice amén? Ellos tenían que hacerlo de la forma que el Señor les había pedido. Y lo que ocurre aquí es que bien, ellos pues totalmente abandonan esto que Dios les había dado. Y lo que pasa es que después eso no se queda ahí. Es decir, el levita viene, comienza a vivir con Micaía y con su madre. Y el capítulo 18 desarrolla algo bien interesante. Es que viene una caravana de migrantes. Y esos migrantes eran de la tribu de Dan. Y esta tribu fue la que comentábamos al inicio de la charla, que fue la que por desobediencia no quiso entrar en guerra con los pueblos cananeos y tenían muy poco terreno. Y cuando esta parte de Dan comienza a subir hacia el norte, vemos varias cosas. La primera es que van en una dirección que no es la que tenían que ir, porque Dios le había asignado a Dan un territorio, pero ellos no quisieron tomar esa parte. Entonces ahora vienen en una búsqueda sin sentido para ver en dónde se colocan. Y mientras van pasando por la zona de Efraín, donde vivía Micaía, se topan a este levita. Y dice que entablan una conversación. Estos danitas mandaron 5 hombres a explorar esa tierra. Se encuentran al levita y comienzan a hablar y le dice, mira, ¿vos quién sos? ¿Qué estás haciendo aquí? Y él les cuenta toda la historia. Y le dice lo que le están pagando, lo que está haciendo, le da toda la descripción del puesto, básicamente, porque era un puesto lo que tenía, no le estaba sirviendo a Dios. Y entonces ellos le hacen una oferta, una contraoferta al levita, y le brilló el diente al hombre. Y podemos ver cómo este levita era un gran oportunista, no por haberse quedado con Micaía, sino por la respuesta que él tiene cuando estos danitas le ofrecen y le dicen, mira, nosotros te vamos prácticamente a doblar el salario y te vamos a dar mejores condiciones. ¿Por qué no te venís con nosotros? Y el levita se sentó a orar y pedirle a Dios dirección. No. Él inmediatamente les dijo, pues sí, está bien. Y de paso, se robaron los ídolos que Micaía había creado. Entonces vemos cómo, pues como dicen los chiquillos allá afuera, todo malo, ¿verdad? Todo malo. Se roban los ídolos que no son lo que el Señor quería, subcontratan a este levita y se van camino hacia el norte a un territorio que Dios no les había asignado, y dice que estos danitas se topan un pueblo pacífico. Y cuando ellos llegan y se topan ese pueblo, entonces le dicen al levita, hagamos algo, busca a Dios, inquirí, preguntarle a Dios si es la voluntad de Él que vengamos a matar a este montón de gente. Y el levita les dice, pues yo creo que sí, vayan. Y dice que estos hombres van y matan todo ese pueblo, que era un pueblo pacífico. Ahora uno podría preguntarse, bueno, pero Dios los había mandado a acabar con ciertos pueblos. ¿Qué diferencia hace? La diferencia es que ese pueblo no era de los que ellos tenían que tocar. Estaba fuera de lo que Dios había mandado. Porque ese pueblo de Canaán estaba bajo una maldición y Dios iba a raer ese pueblo. Pero no quiere decir que los otros pueblos a Dios no le importaran. Él tenía sus planes. Ellos entran a esta ciudad, Lais se llama, y ellos raen esa tierra y se colocan allí. Y lo que pasa es que se llevan esta religión inventada por la mamá de Micaía y Micaía y la colocan ahora en Lais. Y levantan un nuevo Palmares en ese lugar.
Y después el asunto verdaderamente se pone pues bien complejo. Y vemos cómo esta tribu de Dan, pues básicamente junto con el levita y Micaía tenían las mismas características. Ellos estaban buscando estar básicamente donde mejor se les acomodaba la vida, donde mejor les calienta el sol, no donde Dios quería que estuvieran. Y eso es lo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que empezar a entender. Porque muchas veces queremos hacer las cosas pues de la manera que la sociedad nos ha enseñado y a veces nos involucramos en esas formas de hacer las cosas y pueda que tengamos un éxito. Y cuando el pecado trae éxito, a veces nos confundimos y pensamos que es la voluntad de Dios. ¿Qué era lo que tenían que hacer estos danitas cuando se toparon a Micaía y se toparon a ese levita? ¿Sabe qué era lo que tenían que hacer? Denunciarlos y destruir ese santuario pagano. Eso era lo que ellos tenían que hacer, pero no lo hacen. Y cuando vemos el Antiguo Testamento, lo que pasa con Dan en la evolución de la historia es que Dan quedó tan al norte que cuando Israel continúa en su camino de desobediencia, viene el primer exilio. ¿Cuál cree usted que es la primer tribu que toman los asirios? Dan. Es la que estaba más al norte. Es la primera que se llevan. Y cuando vemos Apocalipsis capítulo 7 y Dios comienza a describir la restauración de Israel, Él menciona 11 tribus menos una. ¿Cuál cree usted que es? Dan, la tribu de Dan. ¿Y sabe por qué? Porque hay algo que nosotros tenemos que tener muy presente, bien claro, que es que Dios detesta la idolatría. Y la tribu de Dan se hizo diestra para eso. La vemos que era la que más se exponía a esto. Y esa tribu desaparece por completo. ¿Y qué tiene esto que ver con nosotros? Tiene mucho que ver. Porque si recordamos los 12 discípulos, vemos exactamente el mismo patrón en uno de ellos. Había 12 llamados, pero había uno que en apariencia era el hombre más religioso. Era buenísimo para las cuentas matemáticas. Le llevaba la contabilidad a Jesús y fue el que le clavó el puñal en la espalda. Judas. Porque la religión justamente transmite esa idea. ¿Cuál? Hacer una apariencia de las cosas, ir a la iglesia, estar, un montón de ritos y cosas, pero no hay una relación cercana con Dios. ¿Hola? Y esa relación con Dios, cuando nosotros estamos en oración con Él, cuando buscamos su palabra, es lo que crea ese vínculo, ese cordón umbilical, podríamos decir, a través del cual viene la vida de Él. Y nos hace saber lo que está bien, lo que no está tan bien. A través de esa relación con Dios, Él transmite el convencimiento de pecado y nos dice, Luis, estás muy bravo. Adriana, orar. Jennifer, no le grite al esposo. Digo eso porque nos vacilábamos con eso en el retiro de matrimonios, ellos nos contaban. Esa relación con Dios es lo que hace que el Espíritu Santo comience a revelarnos a Cristo. Y entonces ya pasamos de un montón de formas y de normas y de cosas a verdaderamente conocer quién es verdaderamente el Señor. ¿Quién dice amén? ¿Qué es lo que vemos acá? Que la religión nos quiere meter dentro de una manera de hacer las cosas, pero nuestra manera. La verdadera relación con Dios nos lleva a conocerlo a Él tal cual Él es. Como decíamos antes, Dios se define a sí mismo. Por eso cuando Él le habla a Moisés le dice, yo soy el que soy. No es un Dios, como poníamos antes aquí, no es un Dios hecho a la medida. No es un Dios que yo tomo la Biblia y digo, me gusta esta parte de las promesas, pero esto que dice aquí de que no hay que ser tan altivo y tan orgulloso, eso como que no me gusta. No, esa parte de no dejar de congregarse, no, ese versículo no me gusta, voy a ponerle una 3M aquí. Esta página que habla aquí del diezmo y la ofrenda, no me gusta, voy a doblarla un poquillo. Esta parte que habla de la oración, voy a pintarlo pero en café oscuro, que no se vea. Todos hemos estado ahí en algún momento. Pero sabe, la voluntad de Dios es que nosotros le conozcamos a Él todas sus facetas.
Y podemos pensarlo como con una relación. ¿Quién de nosotros en una relación con alguien decimos, hey, no, un momento, a mí me gusta cuando usted está contenta, pero cuando se enoja, no, yo no soy su esposo? Probablemente alguno quisiera decirlo, pero no es la voluntad de Dios. Tenemos que aceptar a Dios. Dios no tiene defectos. Tenemos que aceptarlo con todas sus facetas. Es más, muchas veces nosotros vemos cosas de Dios que tal vez quisiéramos nosotros juzgar y decir, es que no me parece. ¿Cómo que un Dios de amor hace esas cosas? Ese no es el Dios que yo creo. No, el Dios que usted cree no es Dios. ¿Cómo que Dios no va a permitir que dos personas del mismo sexo se amen? No me parece. Dios es Dios y Él se define a sí mismo. Y Él sabe lo que a nosotros nos conviene. A mí no me parece ese Dios que habla tan directo y nos dice la verdad en la cara. Dios es Dios. Y sabe que hay algo lindo de Él que dice la Biblia, que no hay injusticia en Él. Eso quiere decir que todo lo que Dios haga, le guste a usted o no le guste, está en su completa justicia. Amén. Muchas veces yo he entrado en conflictos con esa parte de Dios, sobre todo cuando hace algo que a uno no le gusta. Y uno, qué cansado esto, qué feo. Y entonces el Espíritu Santo siento así como que me mete un dedo así en la cervical, ¿verdad? No hay injusticia en Dios. Él sabe lo que hace. Amén. Dice la palabra de Dios que lo necio de Dios es más sabio que todos los hombres. Que sus caminos son tan altos como los cielos. Tan altos, sus pensamientos son tan altos como los cielos y los nuestros están aquí. ¿Y sabe qué desarrolla esa experiencia cuando comenzamos a pensar esto? Humildad. Y también paz y confianza, porque nos damos cuenta de que aunque a veces no le entendemos, porque a veces Dios es raro, ¿cierto? A veces Dios es raro. El profeta Habacuc dice, su extraña operación hará Jehová, su extraña obra. A veces Dios es raro, pero Él es digno de toda nuestra confianza. De nuestra entera confianza. Aunque Él esté haciendo algo que a nosotros no nos gusta, podemos decir, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Él es el Señor, Él sabe cómo hace las cosas y nosotros simplemente tenemos que bajar la cabeza y, como decía Cantinflas, sí, mi general, nada más. Sí, Señor, así es como hay que hacerlo, porque Él es el que sabe de qué manera, Él es el que sabe cómo es que las cosas verdaderamente funcionan. La falsa religión lo que nos va a decir a nosotros es lo que queremos escuchar. Pero el Espíritu Santo, verdaderamente, cuando usted tiene una relación con Él, dígame si no es cierto, que usted comienza a sentirse como incómodo a veces. Y usted dice, pucha, sí, como que hablé más de la cuenta, ¿verdad? Como que hablé en un tono que no tenía que hablar. Como que jalé demasiado la lengua. Como que me enojé mucho, Dios. Y el Espíritu Santo usted siente así como un carbón adentro, que no se puede quedar quedito. Y se acerca uno al Señor y le dice, sí, Señor, mira, cierto, me equivoqué, perdón. E inmediatamente su paz comienza a gobernarnos. Sus pensamientos comienzan a sincronizarse con los de nosotros y nos ponemos ya como una sedita, ¿verdad? Nos bajamos. Y usted lo ve y usted dice, no mate una mosca, Luis, ¿verdad? Ahí como lo ve usted, no mate una mosca. Habría que preguntarle a Priscila, ¿verdad? A ver cómo es. Estoy seguro que hablaría bien. De un hombre imperfecto, como usted y como yo. Así es nuestro Dios. ¿Sabe? Él nos acepta con todas nuestras facetas también. Lo lindo es que Él no nos dice, quédate así. La falsa religión dice, ven así como estás, que el Señor te recibe. Pero eso no es un punto y aparte, eso es un punto y seguido. Donde el Señor te dice, venga así como está, porque yo quiero hacerte a la medida, a la estatura del varón perfecto. La religión falsa lo que te dice es, venga de vez en cuando, esté aquí, siéntase bien, ponga un checkmark en la asistencia y luego vuelva a todo lo que usted antes hacía. Pero no hay una búsqueda, no hay un deseo, un querer como el hacer por presentarse delante del Señor. No se entiende aquello que dijo David, mejor es estar un día en su casa que 1000 fuera de ella. Esa verdad
comienza a colarse en nuestro corazón cuando verdaderamente ese hilo, esa conexión con Dios existe. Y dígame si no es cierto y si no le pasó a usted en algún momento por la cabeza el pensamiento que dice lo siguiente: qué aburrido ir a la iglesia, qué aburrido buscar las cosas del Señor, qué bostezo. A mí me pasó un montón de veces. Pastor, ¿por qué tan franco? Porque hay que decir la verdad. Somos humanos todos. Pero también le puedo contar la otra cara de la moneda, cuando se me presentó a Dios tal cual. Dios en todas sus facetas, el Dios que es amor, el Dios que es fuego consumidor, el Dios que te dice por aquí es, por allá no es. Escoja usted. Si se va por allá, se va a llevar un golpe. Si se va por aquí, le va a ir bien. Y como decía mi mamá, o como dice, mejor por sabiduría que por chichotas. Porque Dios se va a encargar de que los que son suyos, de sus hijos, atraerlos a Él. Y es mejor acercarse y conocerlo como Él es. Como dice el salmista, gustad y ved que es bueno Jehová. Es mejor conocerlo, porque entonces uno se enamora de Él. Cuando usted camina en religiosidad, usted dice, qué cansado, qué aburrido ir a la iglesia. Porque ese es el engaño de la religión. Pero cuando usted verdaderamente tiene una relación con Dios, a usted le pican los pies por estar en su presencia. Usted anhela ese tiempo de oración. Usted está en la alabanza y usted disfruta la alabanza. Y usted no le interesa lo que la gente a su alrededor piensa o hace. Usted simplemente descarga su alma delante de Él en gratitud, en alabanza. Y dice, gracias Señor, porque tú eres el Todopoderoso y eres mi Padre también. Usted comienza verdaderamente a alabar a Dios, comienza a buscarlo por lo que Él es, no por lo que Él puede hacer, que es muy diferente. La religión dice una vez al año, haga para obtener un favor de Dios. La verdadera espiritualidad te dice, busca al Señor, busca el reino de Él y Él se encarga de todo lo demás. La religión te pone a hacer un montón de cosas y a inventar, ojalá, y a sentirse usted mal haciendo esas cosas. Una verdadera relación con Dios lo lleva a usted día a día a conocerlo a Él en la palabra, a orar al Señor, y entonces el Espíritu Santo comienza a revelarle quién es Dios realmente. Que no es simplemente un montón de leyes frías y estáticas, sino que es una persona con sentimientos y emociones, que ama, que nos corrige y que nos disciplina, porque nos ama también. ¿Quién le da la gloria al Señor? Así que, ¿cuál es la manera entonces? Y aquí cabe una pregunta bien interesante. ¿Cuál es la manera correcta de acercarse a Dios? Y aún más, ¿cómo sé si lo que yo tengo hoy en día es una religión o es verdaderamente una relación con Dios? La respuesta es otra pregunta. ¿Quién es el que pone las reglas? Porque usted puede decir, desde la perspectiva de la religión, yo quiero buscar a Dios y yo voy a hacer las cosas como yo considero. Eso es una falsa religión. Una relación con Dios lo que dice es, yo quiero buscar a Dios, qué es lo que Dios quiere o cómo quiere Dios que se hagan las cosas. Entonces, cuando viene tu sugerencia, lo que vas a hacer es conciliarla con la verdad, y si es lo mismo, entonces lo haces. Y si no está en la palabra y no tiene un respaldo y mucho menos se parece a lo que Dios quiere, entonces dices, mira qué inventazo el mío, qué batazo. Yo quería agradar a Dios haciendo esto. Recuerdo una historia de una muchacha en una iglesia que decía dijo ella, que Dios le dijo un día antes de ir a la iglesia, que se pusiera el vestido verde, porque ese era el vestido que Dios quería que se pusiera. Ella escuchó que Dios quería que se pusiera el vestido verde. El tema es que el vestido verde era una minifalda, y cuando ella estaba en el altar y con solo que levantara los brazos se le veía todo. Qué contradictorio. ¿Sería el Espíritu Santo el que le dijo que se pusiera el vestido verde, o sería ella que quería simplemente estar más fresca delante de la presencia de Dios? Que Dios sabía lo que iba a pasar y que había hombres al frente con un montón de debilidades, muchos todavía. La mujer vista con decoro, dice la palabra. Ella lo que tenía que ver era, antes de seguir su inventazo,
buscar qué era lo que decía la Biblia al respecto. Y muchas veces estas cosas parecen chocantes y uno dice, wow, qué directo, pastor. No, no es directo. Es verdaderamente conocer a Dios tal cual. Dios se define a sí mismo. Y muchas veces lo que ocurre es que nosotros creemos que nuestros sentimientos nos avalan y nuestras ideas son las que definen lo que es correcto. Y ese es el principio de Micaía. Hagamos, creemos, cuando el Señor te ha dado un camino bien claro. ¿Y cuál es ese camino para nosotros hoy en día? Es uno y solamente uno. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso lo dijo nada más y nada menos que nuestro amado Salvador, Redentor, admirable, consejero, príncipe de paz, Jesucristo. Él, solamente Él y a través de Él es que nosotros podemos ser sanos, podemos ser salvos, podemos ser redimidos, podemos ser transformados. Usted puede intentar cambiarse usted solo 1000 veces. Puede hacerlo usted en sus propias fuerzas. Usted puede intentar restaurar su matrimonio, salvar su empresa, hacer un montón de cosas en sus fuerzas, que si usted lo hace solo, eso no va para ningún lado. Hay una gran probabilidad de que las cosas no funcionen. Pero cuando nosotros tenemos la humildad de decir, sí, Dios, yo de oídas te había oído, pero ahora verdaderamente te estoy conociendo, como dice mi hermana Lorena, que me encanta, estoy conociendo tus calidades, Dios. Estoy conociéndote según tus atributos. Estoy conociendo tu definición de lo que tú eres, no la que escuché en algún lado del camino. Estoy conociendo quién eres tú, Dios. Estoy viendo verdaderamente que tú eres un Dios que ama, que me dice lo que necesito oír, no lo que quiero. A veces en nuestro caminar tenemos una idea de Dios un poco distorsionada, que la religión, la cultura, la familia, este continente nos ha pintado. Pero cuando venimos a Él y permitimos que el Espíritu Santo y Cristo hagan morada aquí, entonces las cosas comienzan a cambiar. La pregunta en este día es, si usted quiere conocer a ese Dios que verdaderamente es el que alinea tu corazón, y si eso es así, entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos revele quién es Él. Amén. Vamos a ponernos entonces de pie y invitarle a que se ponga cómodo. Probablemente este mensaje, el Espíritu Santo, estoy seguro que le ha hablado a más de uno hoy. Y si usted sabe que el Espíritu de Dios le ha hablado hoy a través de esta palabra, le voy a invitar a que usted levante sus manos al Señor, al Todopoderoso. Sobre el entendido de que cuando oramos, Dios opera. Dios hace una operación espiritual, literalmente. Y si este es el día que Dios tiene para salvación, para usted, para transformación, levante sus manos al Señor en señal de rendición y dígale, Padre, yo de oídas te había oído, pero hoy estoy conociéndote mejor. Tal vez esta sea la primera vez que usted escuche un mensaje así. Tal vez, como decíamos antes, nunca habías escuchado una palabra directa de parte del Espíritu Santo a una condición como lo es la religiosidad. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el Señor quiere, el anhelo profundo de Él es que nosotros nos acerquemos y que le conozcamos. Hace unos días, manténgase así con los ojos cerrados, vi un video que me impactó mucho y era de un león macho, al cual le presentaban unos cachorros que eran suyos, que tenía tiempo de no ver, porque cuando nacieron pues no estaba. Y cuando esos cachorros se acercan al león fue muy interesante, porque entiéndase que es un animal tan fuerte, que con solamente un movimiento podía matarlos. Y cuando los cachorros se acercaban a ese león grande, el león como que rugía y los tocaba y se olían, se olfateaban y se reconocieron y comenzaron a jugar. Y fue un escenario tan especial y tan conmovedor que me hacía pensar en
en el león de Judá. Y como Él espera que nosotros le conozcamos, nos acerquemos a Él, comprobemos, gustemos su bondad. Es el león de Judá que dice la palabra que Él ruge y que la tierra tiembla, pero que a la vez es un Dios de amor, de misericordia, que ama tanto a su creación, que fue capaz de enviar a su Hijo a morir y a resucitar, para que tú y yo nos acerquemos a Él, no a través de normas frías, inertes, sino a través de un camino abierto, hecho por un hombre, un camino angosto, un camino de sangre, un camino estrecho, el cual tú y yo hoy podemos caminar si lo decidimos, a través de la fe. Ese camino es Él, es Cristo. Y si tú quieres hoy comenzar una relación con el Señor, te voy a invitar a que tú le digas eso en tu corazón y que le digas: Dios, yo quiero conocerte. Yo quiero probar, gustar, ver que tú eres bueno. No porque me lo han contado. Yo quiero verlo, Señor, quiero comprobarlo. Así como esos cachorros se acercaron a ese león y pudieron a través de sus sentidos descubrir a su padre, así mismo yo quiero acercarme a ti y a través del Espíritu y de tu palabra maravillosa comenzar a conocerte, Señor, comenzar a probar tu bondad, poder sentir tu abrazo, poder sentir, Señor, tu amor, sentir tu abrazo de Padre, porque tú eres Padre. Y tal vez no tuviste un padre que te amara y te mostrara las cosas como son. Tal vez estuvo y no estuvo, pero yo hoy quiero decirte que tenemos un Padre celestial y que Él quiere mostrarse a tu vida tal cual. Quiere mostrarse como Él es, no como una construcción de la sociedad ni del hombre, sino como Él es, el gran yo soy. Él quiere mostrarse así a ti. Y si tú hoy le dices: Señor, ven, haz morada en este corazón, no seas visita, sino vive adentro de mí por tu Espíritu, entonces Él derramará de su presencia y comenzará un camino maravilloso, una relación que transformará absolutamente todo lo que hay en tu vida, de adentro hacia afuera. Padre, en esta mañana, Señor, estamos presentando aquí a este pueblo tuyo, Señor. Esta gente, Señor, que tú creaste con tus manos. Y que así, Señor, como en otro tiempo anduvimos nosotros, muchos, anduvimos errantes, Señor. Anduvimos creyendo que estábamos cerca tuyo, Señor, pero en realidad estábamos muy lejos. Y hoy, Señor, aquí en tu presencia, porque sé que tú estás aquí, Señor, queremos pedirte, Dios, que toques los corazones de los aquí presentes y que toda religiosidad de nuestras vidas sea quitada. Que todo engaño, Señor, de la religión, toda venda religiosa hoy sea quitada. Y que caigan sus escamas de los ojos, así como cayeron de Pablo, para mirar esa luz, para conocer aquella palabra que leyó tantas veces, pero que no le fue revelada. Aquel texto que mostraba al verdadero, al único, al Mesías, al deseado de las naciones, aquel que pondrá su pie en el monte de los olivos un día y que viene por su iglesia. Ese todopoderoso que tiene escrito en su muslo: Rey de reyes y Señor de señores, el león de la tribu de Judá. Aquí estamos, Señor, tus hijos, y te decimos: Dios, te amamos, Señor, te amamos. Haz, Señor, en tu iglesia lo que tú quieres. Trabaja, Señor, en cada fibra de nuestro corazón. Danos un corazón de carne
cambia el corazón de piedra para empezar a sentir verdaderamente la vida. No a través de lo que la sociedad enseña, ni mucho menos la religión, sino a partir del plan y el propósito que tú tienes con cada uno de los aquí presentes, Señor. Hoy te damos, Señor, las gracias. Hoy te damos, Dios, la gloria por lo que tú estás haciendo, Dios, en estas vidas, por lo que estás haciendo con las familias, por lo que estás haciendo aún en los niños, Dios. Hoy bendecimos tu nombre, Señor, y queremos, Padre, elevar una alabanza. Queremos adorarte en este momento, Señor. Y queremos, Señor, levantar nuestra alma para expresar, Señor, la gratitud que hay adentro nuestro. Para expresar, Señor, con acción de gracias lo que tú has hecho. Para alabarte, Dios mío, y glorificarte. En el nombre de Jesús oramos todas estas cosas, Señor. Y te agradecemos, Dios, por la obra maravillosa de Cristo en ese madero, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Padre, y nadie viene a ti si no es, Señor, a través de Él. Bendito eres, Señor, bendito eres, Señor.